El libro de Apocalipsis describe una de las escenas más aterradoras y enigmáticas de toda la profecía bíblica. Dos bestias surgen en los últimos tiempos, una del mar embravecido, otra de la tierra firme. La primera recibirá del dragón su autoridad, y con ella el poder político más grande de toda la historia. Será un gobierno mundial capaz de someter naciones enteras bajo un solo líder, el Anticristo. La segunda bestia tendrá apariencia de cordero, pero hablará como dragón. Será un poder religioso capaz de engañar a millones, realizando señales y prodigios para inducir a la humanidad a adorar al Anticristo. Juntas, estas dos fuerzas no serán simples símbolos, representan un sistema global de control absoluto, político, económico y espiritual. El dragón, la primera bestia, y la segunda bestia formaron lo que muchos llaman la Trinidad satánica, una burda imitación de la obra divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la gran pregunta es inevitable: ¿quiénes son realmente estas bestias? ¿Qué significan sus símbolos? ¿Estamos viendo señales de su aparición en el mundo actual? El capítulo 13 del Apocalipsis no es un mito ni un cuento religioso. Es una advertencia profética que revela el plan oculto de Satanás para inducir a las naciones, controlar la economía global y perseguir al pueblo cristiano de Dios. En este video te explicaremos de manera clara y profunda el misterio de las dos bestias, su identidad, su simbolismo y el destino final que les espera en el juicio eterno. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en que ves los tiempos proféticos. Y ahora te pregunto a ti, ¿quiénes crees que son estas dos bestias? Vamos a comenzar. El libro de Apocalipsis es, por excelencia, el libro escatológico de la Biblia. Su nombre en griego es Apocalipsis, que significa revelación. Es la revelación de Jesucristo, el desenlace de la historia y la consumación del plan eterno de Dios. Fue escrito por el apóstol Juan alrededor del año 95 después de Cristo, mientras estaba desterrado en la isla de Patmos por causa del testimonio de Cristo. Allí, el cielo se abrió delante de él y pudo ver no solo lo que estaba sucediendo en su tiempo, sino lo que acontecería en los últimos tiempos. El Apocalipsis no es un libro para asustar, sino para despertar. No es un mito, es una advertencia profética, cargada de simbolismos y visiones que muestran la gran batalla espiritual entre el reino de Dios y las fuerzas de las tinieblas. Y en el capítulo 13 llegamos a uno de los momentos más impactantes, la visión de las dos bestias. Leamos Apocalipsis capítulo 13, los versículos 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Antes de analizar los detalles, es importante entender la palabra usada por Juan. El término griego usado para bestia es terión, que significa literalmente animal salvaje, fiera peligrosa. En el griego clásico se usaba para describir criaturas indomables, violentas y destructivas. Juan lo aplica aquí no como un simple animal, sino a una fuerza brutal, cruel y satánica, que actuará en los últimos tiempos a través de un hombre, el Anticristo. Juan está al pie sobre la arena del mar. La arena simboliza lo inestable, lo pasajero, lo que no tiene firmeza. El mar, en la profecía bíblica, representa a naciones agitadas, convulsionadas y llenas de caos. Isaías capítulo 57, versículo 20 dice: Los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos. De ese mar turbulento emerge la bestia. Esto significa que el Anticristo aparecerá en medio de una crisis mundial, en un escenario de inestabilidad, cuando las naciones clamen desesperadamente por un líder que traiga orden. La bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esta imagen conecta con las visiones del profeta Daniel en el capítulo 7. Las 7 cabezas representan a imperios que han marcado la historia bajo el dominio satánico: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el último imperio restaurado en los tiempos finales. Y los 10 cuernos representan 10 reyes o 10 naciones que se unirán
en una coalición mundial en los últimos tiempos, como lo confirma Daniel capítulo 7, versículo 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y las diademas de los cuernos muestran que este poder tendrá autoridad real y legítima sobre las naciones, consolidando un gobierno global. Juan describe a la bestia como semejante a un leopardo, como pies de oso y boca de león. El leopardo representa la rapidez y la astucia del imperio griego bajo Alejandro Magno. El oso refleja la fuerza y la brutalidad del imperio medo-persa. El león recuerda la majestuosidad y el poder devorador del imperio babilónico. Esta combinación indica que el anticristo concentrará lo peor de los grandes imperios en la historia: rapidez para conquistar, fuerza para dominar y el poder para devorar. Será la síntesis de la maldad política mundial. Ahora bien, el texto declara: el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. El dragón identificado en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, es Satanás. Eso significa que el anticristo no actuará por mérito humano, será el instrumento directo del diablo, recibiendo respaldo espiritual y poder demoníaco para gobernar sobre toda la tierra. Juan observa: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Este detalle ha sido muy discutido. Algunos intérpretes creen que el anticristo sufrirá un atentado mortal y se recuperará milagrosamente, imitando la resurrección de Cristo. Otros sostienen que representa la restauración del imperio antiguo como Roma, que parecía muerto, pero resurge con fuerza en los últimos tiempos. Otros han dicho que será un robot con el avance científico más grande y más extraordinario, de tal modo que pueda imitar la resurrección y hablar. Sea cual sea el caso, será un falso milagro, cuyo propósito será maravillar a las multitudes y consolidar el dominio de la bestia. El pasaje concluye: se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Este es el clímax. El mundo entero quedará fascinado. No solo rendirán culto al anticristo, sino también a Satanás, el dragón que le da el poder. La humanidad lo verá como invencible, proclamando que nadie puede luchar contra él. Aquí la política se convierte en religión. El poder humano se transforma en objeto de adoración, y la verdad de Dios es sustituida por la obediencia ciega al sistema del anticristo. Por tanto, la primera bestia representa al anticristo y a su sistema político mundial. No será un simple gobernante, sino el portavoz del dragón, el instrumento de Satanás para imponer un gobierno global. Tendrá carisma, autoridad y un falso milagro que deslumbrará al mundo entero. La adoración que reciba será en realidad adoración satánica, y el mundo aceptará un gobierno centralizado donde lo político, economía y religión se unan en un solo poder. El apóstol Juan continúa en su visión en Apocalipsis capítulo 13, los versos 5 al 10. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. El texto declara que se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias. La palabra griega para blasfemia es blasfemia, que significa insulto, difamación, discurso que degrada lo sagrado. El anticristo usará su lengua como arma, su retórica será poderosa, persuasiva y arrogante, pero dirigida contra Dios mismo. Así como Nabucodonosor en Babilonia se exaltó a sí mismo, y como el cuerno pequeño en Daniel hablaba palabras arrogantes, el anticristo será un maestro del discurso, un líder mundial cuyo mensaje inspirará confianza en los hombres, pero insultará constantemente la gloria de Dios. El texto aclara: se le dio autoridad para actuar 42 meses, es decir, 3 años y medio.
Este periodo corresponde a la segunda mitad de la gran tribulación, el tiempo en que el anticristo ejercerá el control absoluto sobre toda la tierra. Aquí se nos recuerda una verdad esencial: su autoridad es dada, no es propia. Dios permite que actúe por un tiempo, pero está bajo límites divinos. El poder del mal nunca es eterno, siempre tiene fecha de caducidad. El anticristo no solo hablará contra Dios, sino también contra su nombre, contra su tabernáculo y contra los que moran en el cielo. Esto significa que insultará la santidad de Dios, rechazará su morada celestial y despreciará a los santos glorificados. Será un ataque directo contra la fe, contra la adoración verdadera y contra toda esperanza en lo eterno. El texto continúa diciendo: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esto muestra que habrá un tiempo de persecución brutal para los arrepentidos en el tiempo de la tribulación. El anticristo buscará eliminar todo testimonio cristiano en la tierra. La palabra vencer aquí no significa victoria eterna, sino que tendrá éxito temporal en su persecución, permitiendo la muerte de muchos creyentes. Pero Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, ya nos había dicho que los santos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Aunque mueran físicamente, su victoria espiritual está asegurada en Cristo. El texto añade que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto indica un poder global sin precedente. Ningún imperio de la historia logró someter a todas las naciones. El anticristo será el primero en establecer un sistema de control mundial total, político y militar. El texto dice: la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Esto nos revela que el culto al anticristo no será opcional. Toda persona en la tierra tendrá que tomar una decisión: adorar al sistema de la bestia o permanecer fiel a Cristo. Los que no están escritos en el libro de la vida cayeron en el engaño. Solo los redimidos resistirán, porque su fe está arraigada en el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Finalmente, Juan añade: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí la paciencia y la fe de los santos. Esto es un llamado solemne que se les hace a aquellos que vivirán el tiempo de la tribulación. Felizmente, sabemos nosotros que la iglesia no pasará por ese tiempo. Ahora bien, el apóstol Juan continúa su visión en Apocalipsis capítulo 13, los versos 11 al 15. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Mientras la primera bestia surge del mar, símbolo de las naciones en confusión como hemos mencionado, la segunda surge de la tierra. Este detalle es significativo. El mar representa el ámbito político, convulsionado e inestable. La tierra, en cambio, evoca lo firme, lo seguro, lo religioso y lo espiritual. Esto nos indica que la segunda bestia representa el ámbito religioso. Su función no será gobernar políticamente, sino levantar un sistema de adoración falso que apunte hacia la primera bestia. Juan dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta es la descripción más peligrosa. Primero, apariencia de cordero. Tiene un rostro religioso, apariencia de mansedumbre, lenguaje espiritual. Se presenta como alguien digno de confianza, incluso ha parecido a Cristo, el verdadero Cordero de Dios. Segundo, voz de dragón. Aunque aparenta piedad, sus palabras son inspiradas por Satanás. Es la mezcla mortal entre la religión y el engaño. Esta figura es el retrato perfecto del falso profeta, un líder religioso mundial que servirá como propagandista del anticristo, promoviendo su culto con apariencia de espiritualidad. El texto dice: ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Esto significa que su poder no es independiente.
La segunda bestia no gobierna por sí misma, sino actúa como un brazo religioso del anticristo. Su tarea principal será consolidar la adoración global al sistema político de la primera bestia. Juan añade, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Este detalle es crucial. El falso profeta haría milagros espectaculares, imitando a los profetas verdaderos de Dios. El hecho que hace descender fuego del cielo recuerda a Elías en el monte Carmelo. Pero aquí no se trata del poder divino, sino de un engaño demoníaco. Jesús mismo lo advirtió en Mateo capítulo 24, verso 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El falso profeta ordenará levantar una imagen de la bestia, y se le permitirá dar aliento a la imagen, de manera que hable y ejerza control. Este acto marca el establecimiento de un sistema idolátrico global, donde la adoración será obligatoria. El texto concluye que la imagen de la bestia mandará matar a todo aquel que no adorare. Esto nos habla de un control religioso absoluto, donde la idolatría se mezcla con la persecución mortal contra los fieles. La segunda bestia representa al falso profeta, un líder religioso mundial que levantará un sistema de adoración satánico disfrazado de espiritualidad. Tendrá apariencia de cordero, pero su voz será del dragón. Hará señales milagrosas para engañar a las masas y levantará un culto idolátrico global alrededor del anticristo. Esto nos enseña que el engaño más peligroso no será político, sino espiritual. El mundo aceptará con facilidad una religión que hable de paz, de unidad y de milagros, pero que en realidad es culto al dragón. Ahora bien, el capítulo 13 de Apocalipsis nos revela no solo a dos bestias, sino a un sistema completo. Detrás de ambas está el dragón, Satanás, quien le da el poder, autoridad y respaldo. Aquí encontramos la imitación más blasfema del plan de Dios, una trinidad satánica. El dragón imita al Padre, buscando recibir adoración como si fuera el creador y fuente de todo poder, como lo quiso en el principio. La primera bestia, el anticristo, imita al Hijo, así como Cristo recibe del Padre la autoridad sobre toda la tierra. El anticristo recibe del dragón el trono y la autoridad para gobernar a las naciones. La segunda bestia, el falso profeta, imita al Espíritu Santo, así como el Espíritu Santo glorifica al Hijo y guía a los creyentes a la adoración de Cristo. El falso profeta dirigirá a las multitudes a adorar al anticristo. Esta unión no es casualidad. Es el intento final de Satanás de usurpar el lugar de Dios, copiando el diseño divino para engañar a la humanidad. Pero todo es una parodia grotesca. La Trinidad satánica no trae vida, sino muerte. No trae verdad, sino engaño. No trae libertad, sino esclavitud. El dragón es el origen del plan. Desde el principio quiso ser adorado como Dios. Isaías 14:14 recoge sus palabras. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. En el fin del tiempo, Satanás levantará su propio sistema para recibir la adoración de las naciones. La primera bestia recibe autoridad del dragón. Será un líder político mundial carismático, poderoso, respaldado por falsos milagros. Su meta será controlar a las naciones, imponiendo un gobierno global que desplace a Dios y exalte al hombre en su lugar. La segunda bestia tendrá apariencia de cordero, pero hablará como dragón. Su misión será espiritual, inducir a la humanidad a adorar al anticristo. Hará señales, prodigios y milagros engañosos, estableciendo un culto global que unirá política, religión y economía. Estas tres figuras, el dragón, el anticristo y el falso profeta, forman una alianza estratégica. Su meta es controlar la mente, las obras y la adoración de la humanidad. Representa el poder satánico en su máxima expresión: autoridad política global, religión mundial engañosa, adoración satánica disfrazada de espiritualidad. Aunque parecen invisibles, su final ya está escrito. Apocalipsis capítulo 19 versículo 20 lo declara. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La Trinidad satánica no prevalecerá.
Cristo, el Cordero inmolado y resucitado, triunfará en gloria, y todo aquel que persevera en la fe tendrá victoria eterna junto a Él. El dragón ofrece una imitación barata a la Trinidad para engañar al mundo. Pero la pregunta es, ¿a quién adoramos hoy? ¿Al Cordero verdadero o a los sistemas del mundo que poco a poco preparan el camino para las bestias? Así llegamos al final de este video. Gracias de todo corazón por quedarte hasta el final y ser parte de este momento de verdad y reflexión. A través de este video aprendiste mucho. Te invito a darle me gusta, te suscribas y compartas con alguien que lo necesita. Porque cada clic, cada vez que compartes, estás ayudando a que la palabra de Dios llegue más lejos y toque más corazones. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.